La historia de Lila Morillo es una de esas historias que parecen sacadas de una novela dramática, una vida marcada por el brillo de los escenarios, el lujo de la fama, y también por los silencios dolorosos que el público rara vez logra ver detrás del telón. Durante décadas, fue conocida como la Maracucha de Oro, una mujer con una voz poderosa y una personalidad tan fuerte que dominó la televisión, la música y la cultura popular venezolana, como pocas artistas en su generación. Pero mientras millones de personas la veían sonreír bajo las luces del espectáculo, muy pocos imaginaban que detrás de esa imagen de éxito absoluto, se escondía una historia llena de conflictos familiares, soledad, polémicas públicas y momentos de profunda tristeza. En los años de gloria, Lila Morillo vivía rodeada de lujo, reconocimiento y admiración. Sus conciertos reunían multitudes, sus apariciones en televisión paralizaban al público, y su nombre se convirtió en uno de los más influyentes del entretenimiento venezolano. Las mansiones, los viajes, los vestidos elegantes y la vida rodeada de celebridades, parecían confirmar que su destino estaba hecho únicamente de triunfo y fortuna. Para muchos fans, ella representaba el ejemplo perfecto del artista que lo había logrado todo. Sin embargo, la realidad, que con el tiempo empezó a revelarse, era mucho más compleja. Las relaciones familiares se volvieron cada vez más tensas, los conflictos personales comenzaron a salir a la luz pública, y la distancia con algunas de las personas más importantes de su vida generó titulares que sacudieron a sus seguidores. Las entrevistas dejaron de hablar solo de música, y comenzaron a tocar temas mucho más dolorosos. La imagen de una estrella invencible empezó a mostrar grietas que nadie había querido ver antes. A medida que los años avanzaban, también cambiaba el tono de la historia. El brillo del espectáculo fue dando paso a largos periodos, lejos de los escenarios, a rumores sobre su estado de salud, y a un silencio que contrastaba con la intensidad que había caracterizado su carrera. Muchos se preguntaban, ¿qué estaba ocurriendo realmente con una mujer que había sido símbolo de energía, carácter y presencia imparable? Para quienes crecieron escuchando sus canciones, la idea de un final triste parecía imposible de aceptar. ¿Cómo podía terminar en un ambiente de tanta melancolía la vida de un artista que durante tanto tiempo representó fuerza, orgullo y pasión? Esa pregunta empezó a repetirse una y otra vez entre periodistas, seguidores y figuras del espectáculo que habían compartido con ella los años más brillantes de su carrera. Y es precisamente ahí donde comienza la parte más impactante de esta historia. Porque entender el presente de Lila Morillo significa mirar hacia atrás y recorrer paso a paso una vida llena de contrastes. Desde una infancia humilde en Venezuela, hasta la cima del espectáculo latinoamericano. Desde un matrimonio mediático que capturó la atención de todo el país, hasta las tensiones familiares que marcaron décadas de titulares. Desde el lujo de una estrella consagrada hasta los momentos de silencio, que con el tiempo despertaron preocupación entre quienes la admiraban. Lo que ocurrió con Lila Morillo no fue simplemente el paso inevitable de los años. Fue el resultado de una cadena de decisiones, conflictos, éxitos y pérdidas que transformaron poco a poco la historia de una de las figuras más emblemáticas de la música venezolana. Una historia donde el aplauso del público convivió con profundas heridas personales que rara vez fueron comprendidas por completo. En este video vamos a descubrir cómo fue realmente la vida de lujo que rodeó a Lila Morillo durante sus años de fama, cuáles fueron los momentos que marcaron su carrera, qué ocurrió dentro de su familia cuando las cámaras se apagaban y por qué, con el paso del tiempo, la historia de esta gran estrella terminó adquiriendo un tono mucho más triste de lo que nadie imaginaba. Porque detrás de cada leyenda del espectáculo, existe una verdad que muchas veces permanece oculta durante décadas. Y en el caso de Lila Morillo, esa verdad es una historia llena de gloria, conflictos, decisiones difíciles y emociones que hoy siguen generando preguntas en todo el mundo latino. Mucho antes de convertirse en una figura dominante de la música venezolana, la historia de Lila Morillo comenzó en un contexto completamente diferente, lejos de los escenarios, lejos del lujo y lejos de la fama que años después definiría su vida.
Nació en Maracaibo, una ciudad vibrante del occidente de Venezuela, donde la cultura musical siempre ha sido intensa, apasionada y profundamente ligada a las tradiciones populares. Desde muy joven, su voz comenzó a llamar la atención de quienes la rodeaban, pero en ese momento nadie podía imaginar que aquella niña terminaría convirtiéndose en una de las artistas más influyentes del país. La infancia de Lila Morillo estuvo marcada por una realidad humilde. Como muchas familias de la época, la suya enfrentaba limitaciones económicas, y el camino hacia una carrera artística parecía prácticamente imposible. Sin embargo, desde pequeña mostró una determinación que sorprendía a quienes la conocían. No era solo su talento vocal lo que destacaba, sino también su carácter fuerte, una personalidad intensa que más adelante se convertiría en una de sus principales marcas dentro del mundo del espectáculo. Durante su juventud comenzó a participar en concursos musicales y pequeños espacios radiales. Aquellas primeras oportunidades fueron el punto de partida de una carrera que crecería con una velocidad inesperada. La televisión venezolana vivía en ese momento una etapa de expansión y los programas de variedades buscaban constantemente nuevos talentos capaces de atraer al público. La voz poderosa de Lila Morillo encajaba perfectamente con ese momento histórico. Su primera aparición en televisión generó una reacción inmediata. El público quedó impactado por la fuerza de su interpretación y por la presencia escénica que mostraba incluso siendo muy joven. No era una artista tímida ni reservada. Desde el principio transmitía una energía intensa que hacía imposible ignorarla. Esa combinación de voz, carácter y carisma comenzó a abrirle puertas dentro de la industria del entretenimiento. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a aparecer cada vez con más frecuencia en programas de televisión, festivales musicales y producciones artísticas. Los productores comprendieron rápidamente que estaban frente a una figura con potencial para convertirse en estrella. Su estilo directo, su personalidad frontal y su forma apasionada de interpretar la música, la diferenciaban de muchas otras cantantes de la época. Fue entonces cuando comenzó a consolidarse el apodo, que más tarde se volvería legendario en Venezuela: la Maracucha de Oro. Este nombre no solo hacía referencia a su origen en Maracaibo, sino también al brillo que su carrera empezaba a mostrar dentro del panorama musical del país. Cada presentación aumentaba su popularidad, y cada nuevo proyecto confirmaba que su ascenso dentro del espectáculo parecía imparable. Pero el crecimiento profesional también vino acompañado de un cambio profundo en su vida personal. El mundo artístico es un entorno lleno de presiones, expectativas y decisiones que pueden transformar completamente la vida de una persona. Para Lila Morillo, ese proceso significó abandonar gradualmente la vida sencilla que había conocido durante su infancia, y adaptarse a un universo donde la fama, las críticas y la exposición pública se volvieron parte de su día a día. A medida que su carrera avanzaba, comenzaron a aparecer oportunidades mucho más grandes. Grabaciones musicales, contratos televisivos y colaboraciones con figuras importantes del espectáculo venezolano empezaron a construir el camino hacia el éxito masivo. El público no solo admiraba su voz, también se sentía atraído por su personalidad intensa y su estilo directo para decir lo que pensaba. Ese ascenso imparable marcaría el comienzo de la etapa más brillante de su carrera. Una etapa en la que Lila Morillo no solo sería reconocida como cantante, sino también como una figura central del entretenimiento latinoamericano. Sin embargo, lo que nadie imaginaba en ese momento era que, junto con la fama y la riqueza, también comenzarían a aparecer conflictos personales que con el tiempo se convertirían en parte fundamental de su historia. Cuando la carrera de Lila Morillo alcanzó su punto más alto, su nombre ya no era solo conocido en Venezuela, sino que también resonaba en muchos países de América Latina. La mujer que había comenzado cantando en pequeños espacios, ahora se había convertido en una figura central del entretenimiento. Sus presentaciones reunían multitudes, sus canciones sonaban constantemente en la radio, y su presencia en televisión garantizaba altos niveles de audiencia. Durante esos años, el éxito comenzó a transformar por completo su estilo de vida.
contratos artísticos se multiplicaban y las oportunidades dentro de la industria crecían a un programas de televisión, espectáculos musicales y proyectos teatrales comenzaron a formar parte de una agenda cada vez más intensa. Cada aparición pública reforzaba su imagen de artista fuerte, apasionada y absolutamente segura de sí misma. El público la veía como una mujer imparable. En el escenario mostraba una energía que parecía no tener límites, y fuera de él, mantenía una personalidad directa que muchas veces generaba titulares. Esa mezcla de talento, carácter y autenticidad la convirtió en una figura imposible de ignorar dentro del espectáculo venezolano. Con el paso de los años, el éxito económico también comenzó a reflejarse en su vida cotidiana. Las giras internacionales, los contratos televisivos y las grabaciones musicales generaron ingresos que le permitieron acceder a un estilo de vida lleno de comodidades. Casas elegantes, viajes frecuentes y una vida rodeada de figuras del espectáculo se convirtieron en parte de su realidad diaria. Las revistas de la época solían mostrar imágenes de esa vida llena de glamour. Fotografías en eventos exclusivos, reuniones con personalidades importantes del entretenimiento y apariciones en producciones televisivas de gran alcance reforzaban la idea de que Lila Morillo había alcanzado una posición privilegiada dentro del mundo artístico. Pero más allá del lujo y la fama, también se consolidó una imagen pública muy particular. Lila Morillo no era una artista que intentara agradar a todo el mundo. Su estilo directo, su forma frontal de responder a preguntas incómodas y su actitud firme frente a la prensa crearon una reputación que dividía opiniones. Para algunos era un ejemplo de autenticidad y valentía. Para otros, una figura demasiado polémica dentro del espectáculo. Ese carácter fuerte también empezó a influir en su vida personal. Las relaciones con otras figuras del medio artístico a veces se volvían tensas, y las discusiones públicas no eran algo extraño en su historia. Sin embargo, lejos de afectar su popularidad, esas situaciones parecían aumentar aún más el interés del público. En medio de esa etapa de éxito absoluto, su vida sentimental también captó la atención de los medios. Su relación con el cantante venezolano, José Luis Rodríguez, conocido como el Puma, se convirtió en uno de los matrimonios más comentados del mundo del espectáculo latinoamericano. Ambos eran figuras muy populares, y la unión de dos artistas tan conocidos generó un enorme interés mediático. Durante un tiempo, la pareja fue vista como una de las más poderosas dentro de la industria del entretenimiento. Entrevistas, las presentaciones públicas y los proyectos profesionales compartidos reforzaban la imagen de una familia exitosa y admirada por el público. Sin embargo, detrás de esa imagen de glamour y estabilidad, comenzaron a surgir tensiones que con el tiempo cambiarían completamente el rumbo de la historia. Lo que inicialmente parecía un matrimonio sólido y admirado empezaría a transformarse en una relación marcada por conflictos, distancias y decisiones que terminarían afectando profundamente la vida personal de Lila Morillo. En ese momento, muy pocos podían imaginar que los años de mayor fama también estaban sembrando las semillas de los conflictos que más tarde sacudirían su vida familiar y su imagen pública. El escenario todavía estaba lleno de aplausos, las cámaras seguían enfocándola como una estrella brillante, pero lentamente comenzaban a aparecer señales de que la historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. La relación entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez, conocido como el Puma, había comenzado bajo el brillo de los escenarios y el entusiasmo de dos artistas que dominaban el espectáculo latinoamericano. Para el público, la unión de ambos parecía perfecta. Dos figuras populares, dos carreras exitosas y una familia que representaba el ideal de éxito dentro del mundo artístico. Sin embargo, detrás de esa imagen pública comenzaron a desarrollarse tensiones que con el tiempo cambiarían por completo la historia de ambos. Durante los primeros años, la pareja compartió proyectos y entrevistas y apariciones públicas que reforzaban la idea de una relación sólida. Las cámaras los mostraban sonrientes, rodeados de admiradores y celebrando los logros de sus respectivas carreras. Pero el crecimiento profesional de ambos
también trajo consigo agendas exigentes, viajes constantes y presiones, que poco a poco comenzaron a afectar la estabilidad del matrimonio. Las diferencias de carácter entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez empezaron a hacerse cada vez más visibles. Ella siempre había sido conocida por su personalidad directa, intensa y frontal. Él, por su parte, mantenía una imagen más reservada en ciertos momentos de su carrera. Con el paso del tiempo, esas diferencias comenzaron a generar discusiones que terminaron saliendo del ámbito privado hacia la esfera pública. El interés mediático alrededor de la pareja era enorme. Cada comentario, cada entrevista y cada aparición pública era analizada por periodistas y seguidores. Lo que en otras circunstancias podría haber sido un conflicto privado, se convirtió rápidamente en un tema constante dentro de la prensa del espectáculo. Finalmente, la relación llegó a un punto de ruptura. La separación entre ambos artistas generó titulares en todo el país, y marcó uno de los momentos más comentados de la historia del entretenimiento venezolano. Para muchos seguidores, fue un golpe inesperado, ya que durante años habían visto a la pareja como una de las más emblemáticas del espectáculo. Pero el verdadero impacto de esa ruptura no solo se reflejó en los titulares, también afectó profundamente la dinámica familiar. Las tensiones entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez continuaron durante años y las declaraciones públicas de ambos alimentaron una controversia que parecía no tener final. Con el paso del tiempo, el tema familiar se volvió cada vez más delicado. Las entrevistas comenzaron a incluir preguntas sobre distancias emocionales, conflictos no resueltos y momentos de dolor, que habían quedado marcados en la historia de la familia. La situación generó un debate constante entre seguidores, periodistas y figuras del espectáculo. Mientras tanto, la carrera artística de Lila Morillo continuaba, aunque ya no con la misma intensidad que en los años más brillantes de su fama. La televisión y la música seguían formando parte de su vida, pero el tono de las conversaciones públicas había cambiado. Cada aparición ya no se centraba únicamente en su talento, sino también en las controversias que rodeaban su historia personal. Ese cambio en la narrativa pública comenzó a transformar la forma en que muchos espectadores veían su historia. La mujer que durante décadas había representado fuerza, carácter y éxito empezaba a aparecer en los titulares vinculada a conflictos familiares que parecían no encontrar solución. Sin embargo, lo que todavía estaba por venir resultaría aún más complejo. Con el paso de los años, nuevos acontecimientos comenzarían a surgir y el silencio que rodeaba ciertos aspectos de su vida personal terminaría despertando aún más preguntas entre quienes habían seguido su carrera desde el inicio. La historia de Lila Morillo estaba entrando en una etapa completamente distinta. Una etapa donde la fama seguía existiendo, pero donde las emociones, los recuerdos y las heridas del pasado comenzaban a ocupar un lugar mucho más visible en su vida pública. Con el paso del tiempo, la intensidad que alguna vez definió la carrera de Lila Morillo comenzó a transformarse en algo distinto. Ya no era únicamente la figura poderosa que dominaba los escenarios y los programas de televisión, sino también una mujer que empezaba a enfrentar los efectos inevitables del paso de los años, la distancia con ciertos miembros de su familia y un entorno mediático que seguía observando cada detalle de su vida. Mientras nuevas generaciones de artistas ocupaban el centro del espectáculo, la historia de Lila Morillo empezó a ser recordada como parte de una era dorada del entretenimiento venezolano. Sin embargo, su nombre nunca desapareció por completo del interés público. Cada entrevista, cada aparición en televisión y cada declaración generaban nuevamente titulares, especialmente cuando se tocaban temas relacionados con su pasado familiar. En varias ocasiones, sus declaraciones reflejaron el peso emocional de los conflictos que habían marcado su vida durante décadas. El tema de su relación con José Luis Rodríguez seguía siendo una de las preguntas más repetidas por los periodistas y con frecuencia sus respuestas mostraban que las heridas del pasado no habían desaparecido completamente. La historia que durante años había sido observada como un drama mediático, en realidad representaba una experiencia profundamente personal.
Al mismo tiempo, comenzaron a circular preocupaciones sobre su estado de salud. Aunque ella mantenía una actitud fuerte frente al público, algunos periodos de ausencia en los medios generaron especulaciones entre seguidores y periodistas. Cada vez que pasaba tiempo sin aparecer públicamente, los rumores regresaban con fuerza. A pesar de todo, Lila Morillo nunca dejó de expresar su carácter firme. En diferentes entrevistas, dejó claro que, incluso en los momentos más difíciles, su personalidad seguía siendo la misma que había conquistado al público desde sus primeros años en el escenario. Esa fortaleza era una de las razones por las cuales muchos admiradores continuaban viéndola como una figura legendaria dentro de la música venezolana. Sin embargo, también se volvió evidente que la vida de una estrella no siempre termina rodeada del mismo brillo que la acompañó durante sus años de mayor éxito. El silencio, que comenzó a rodear algunas etapas de su vida, generó una sensación de incertidumbre entre quienes habían seguido su historia durante décadas. Los recuerdos de su época dorada seguían vivos en la memoria del público. Las canciones, las presentaciones televisivas y las entrevistas de los años de gloria continuaban circulando en programas especiales y reportajes dedicados a las grandes figuras de la música venezolana. Pero junto a esos recuerdos también aparecía una pregunta que muchos se hacían en silencio. ¿Qué había ocurrido realmente con la vida de una mujer que había sido símbolo de fuerza y éxito durante tanto tiempo? Para algunos seguidores, Lila Morillo representaba la imagen de un artista que había enfrentado múltiples batallas personales sin perder su identidad. Para otros, su historia era el reflejo de cómo la fama, los conflictos familiares y el paso del tiempo pueden transformar profundamente la vida de una figura pública. Lo cierto es que, al llegar a esta etapa de su historia, la narrativa que rodeaba a Lila Morillo ya no era únicamente la de una cantante famosa. Era la historia de una mujer cuya vida había atravesado momentos de gloria extraordinaria, pero también episodios de dolor, distancias emocionales y silencios, que con el tiempo despertaron cada vez más interrogantes. Y mientras el público seguía recordando a la poderosa voz que había dominado los escenarios durante décadas, la historia de su vida se acercaba lentamente a su capítulo más delicado. Un capítulo que muchos seguidores jamás imaginaron cuando la veían brillar en el momento más alto de su carrera. Al llegar a la última etapa de la historia de Lila Morillo, muchas personas comenzaron a mirar su vida con una perspectiva distinta. Ya no se trataba únicamente de recordar al artista que dominó los escenarios durante décadas, sino también de comprender el camino complejo que había recorrido desde sus primeros años hasta los momentos más recientes de su vida. Para el público que creció escuchando su voz, Lila Morillo siempre fue sinónimo de carácter, orgullo y una presencia escénica difícil de igualar. Sus interpretaciones quedaron grabadas en la memoria colectiva de Venezuela y de muchos países de América Latina. Cada canción, cada presentación televisiva y cada aparición pública formaron parte de una época en la que el entretenimiento latinoamericano vivía uno de sus momentos más intensos. Pero con el paso del tiempo, la historia personal del artista también empezó a ocupar un lugar importante en la conversación pública. Las entrevistas, los recuerdos de su matrimonio con José Luis Rodríguez y las discusiones familiares que durante años aparecieron en los medios terminaron convirtiéndose en parte inseparable de su legado mediático. Para muchos seguidores, esos conflictos representaban una dimensión humana que pocas veces se muestra cuando una figura alcanza el nivel de fama que ella tuvo. A pesar de los momentos difíciles, su figura nunca desapareció completamente del panorama cultural. Incluso en los periodos en los que permanecía lejos de los escenarios, su nombre seguía generando interés. Programas especiales, reportajes y entrevistas retrospectivas recordaban constantemente el impacto que tuvo dentro de la música venezolana y el lugar que ocupó en la historia del espectáculo. Con el paso de los años, la percepción pública sobre su vida comenzó a cambiar. Muchos admiradores empezaron a mirar su historia con una mezcla de respeto y nostalgia. La mujer que había sido símbolo de energía y fuerza, también era vista ahora como una figura que había atravesado conflictos personales intensos y momentos de profunda soledad.
Para quienes observaban su trayectoria completa, la historia de Lila Morillo se convirtió en un reflejo de las contradicciones que muchas veces acompañan a la fama. El éxito, el reconocimiento y el lujo pueden crear la imagen de una vida perfecta, pero detrás de esa imagen siempre existen experiencias personales que el público rara vez llega a conocer completamente. Sin embargo, más allá de las polémicas y los momentos difíciles, su legado artístico sigue siendo una parte importante de la cultura venezolana. Las generaciones que crecieron escuchando su música continúan recordando la fuerza de su voz y la intensidad con la que interpretaba cada canción. Su huella artística es precisamente la razón por la que su historia sigue despertando interés, incluso después de tantos años. Hoy, cuando se habla de Lila Morillo, no solo se menciona a una cantante famosa. También se recuerda a una mujer que marcó una época, que vivió momentos de gloria extraordinaria, y que enfrentó desafíos personales que transformaron profundamente su vida. La historia es una mezcla de triunfo, carácter, controversia y emociones que todavía generan debate entre quienes siguieron su carrera. Tal vez esa sea la razón por la que su historia sigue capturando la atención del público. Porque detrás de cada estrella, existe una vida real, llena de decisiones difíciles, momentos de felicidad, y también episodios de dolor, que pocas veces se ven cuando las luces del escenario están encendidas. Y aunque el tiempo haya cambiado muchas cosas, el nombre de Lila Morillo continúa siendo parte de la memoria cultural de Venezuela. Una figura que, con su voz poderosa y su personalidad inconfundible, dejó una marca imposible de borrar en la historia del espectáculo latinoamericano.